Son las 3:14 de la madrugada. Estoy sentada en la mesa de la cocina, a media luz, comiendo un cerealito de marca blanca que ya se ha puesto blando en la leche, porque ya a estas horas poco importa la textura. De pronto la pantalla de mi móvil ilumina la madera con ese brillo azulado y estéril que te hace parecer un cadáver en una morgue tecnológica. Un texto. Es suyo. Quiero el divorcio. De esa forma, sin preámbulos, sin mayúsculas dramáticas, sin un tenemos que hablar. Solo 4 palabras flotando en una burbuja de chat, como si fuera un recordatorio para comprar pan o una notificación de que ha llegado el paquete de Amazon. 7 años. 7 años compartiendo hipoteca, decidiendo quién mataba las arañas y fingiendo que nos caía bien la familia del otro, resumidos en pocos kilobytes de datos viajados por el aire mientras yo masticaba hojuelas de maíz. Me quedé mirándolo fijamente. Me podría haber echado a llorar. Podría haber llamado y gritarle que era un cobarde por desmontar una vida entera con una aplicación gratuita. Pero los cereales con azúcar me habían dado una claridad rara, casi helada. Sentí el peso de esos 7 años frente a la absoluta ligereza de la pantalla táctil. El cristal no tiembla de dolor ni se empaña con el hálito de la traición. Es solo vidrio y algoritmos. Así que hice lo único que me pareció lógico en este ecosistema digital donde las emociones se miden en barras de señal. Se abrió el menú de emojis. Deslicé el dedo por las caras amarillas, los animales, los símbolos meteorológicos hasta dar con el que buscaba. El emoji de la mano con las uñas pintadas. El toque justo de indiferencia estética. Lo mandé. Ick. El sonido que salía era un buen sonido, como el sonido seco del cierre de una puerta de acero. ¿Por qué las uñas? Es que a los 7 años las palabras pesan mucho como para mandarse por Wi-Fi. Un te odio necesita demasiado esfuerzo pulmonar. ¿Por qué? Le daría una importancia que su mensaje de cobardes no merecía. Las uñas pintándose, por el contrario, dicen: estoy ocupada manteniendo mi brillo mientras tú te desintegráis en la nube. Es la respuesta más sincera que he tenido en 10 años. Acabé con el tazón de leche tibia. El teléfono volvió a titilar. Él escribía. Los 3 puntitos en la pantalla bailaban inquietos, agitándose arriba y abajo como si estuvieran hiperventilando, buscando una reacción humana que no fuera un dibujo minimalista de 2 milímetros. Bloqueé solo la pantalla. El cristal, completamente negro, me devolvió el reflejo de mi propia cara, tranquila, bañada por la luz de la nevera. Mañana sería un buen día para ir a la manicura de veras, una que se adecuara a mi nueva y absoluta libertad digital. Me imagino que su abogado tendrá que aprender a leer entre líneas de esmalte rosa. Son las 3:14 de la madrugada. Es una hora matemática, fría, casi quirúrgica. No es la hora de los amantes ni de los poetas. Es la hora de los servidores zumbando en algún sótano de Silicon Valley y de la gente que, como yo, se ha olvidado de cómo se siente la oscuridad total. Ese fulgor azulino inunda mi cuarto, una claridad que nada tiene de fuego ni de luna. Es el brillo de un iPhone 14 Pro Max, el mismo dispositivo que me acaba de informar, entre una notificación de descuento en sushi y una actualización de sistema, que mi matrimonio ha terminado. Me quiero divorciar, no puedo más. El lunes hablaremos con los abogados. 5 palabras. 13. Si no contamos con las preposiciones. Julián siempre fue un hombre eficiente. Pero esto es, incluso para sus estándares de ingeniero, una obra maestra de minimalismo emocional. Me quedo mirando fijamente la pantalla. Lo que más me fascina ahora no es el dolor, que supongo que llegará después como un paquete de Amazon que se retrasa en la aduana, sino la falta de solemnidad del soporte. Las tragedias, históricamente, tenían textura. Pesaba como una puerta que azota, sonaba como un grito en el pasillo, olía a tabaco y a desesperación. Hasta una carta de ruptura tenía el mérito del papel arrugado, de la caligrafía temblorosa que denunciaba una mano que todavía sentía algo. Pero estos son solo píxeles ordenados de una forma determinada. Mi tragedia personal pesa exactamente como un gato brindando meme. La pantalla brilla con esa indiferencia tecnológica que hace que un te amo y un quiero el divorcio ocupen el mismo espacio físico en la caché.
Se trata de la brecha digital. No hay aire, ni contacto visual, ni el leve temblor de voz con el cual medir cuánta cobardía hay en el otro. Julián ha escogido el camino de menor resistencia, el que le permite evitar el caos de mi rostro deshaciéndose delante de él. Has hecho de nuestra historia un ticket de soporte técnico que solo quiere cerrar. Me pregunto si cree que voy a escribirle un párrafo de 1000 palabras. Espero que las burbujas de escritura bailen intermitentemente en tu pantalla durante media hora, mientras intento resumir 10 años de hipotecas, viajes a la Toscana y discusiones sobre quién dejó vacío el cartón de leche. Quiere drama, a su manera. Quiere que mi reacción le confirme cuán grande fue su valiente decisión. Quiere que mi sufrimiento sea el combustible que le haga ver que lo que está haciendo es importante. Pero la luz de la pantalla me produce una especie de cansancio metafísico. Mirar el teléfono a las 3 de la madrugada te ofrece una perspectiva muy particular de la insignificancia humana. No quiero formar parte de su relato. No quiero ni concederle el beneficio de mi prosa, ni siquiera de mi ira. La ira necesita energía, y mi batería está al 12%. Muevo, pues, el pulgar. Es un movimiento perezoso, casi un espasmo. Aparece el menú de reacciones que hago deslizar. Puedo optar por el corazón roto, pero es demasiado cursi, demasiado de adolescente que acaba de descubrir a Radiohead. Podría elegir la cara de sorpresa, pero eso le daría la satisfacción de pensar que no lo vi venir, y ambos sabemos que esta ha sido una muerte por 1000 cortes de papel. Podría escribir un signo de interrogación, pero esto abriría una conversación, y conversación es precisamente lo que no merece el cobarde que envía un mensaje a las 3 de la madrugada. Le doy un pulgar hacia arriba. El emoji, OK. El pulgar amarillo, el aséptico, el que utilizas para confirmar que has recibido la lista de la compra o que estás de acuerdo en cambiar la hora de una cita con el dentista. Es la estética del absoluto desdén. Decirle, recibí tu aviso de despido existencial y lo archivé en la carpeta de papeles que no importan. Al mandarlo, noto una extraña vibración de poder. En el mundo analógico, un pulgar hacia arriba a una petición de divorcio sería una excentricidad demente. Es un asesinato silencioso del mundo digital, es negarle la calidad de tragedia a su mensaje, es bajar su pomposa declaración de independencia a un trámite burocrático que ni siquiera merece el esfuerzo de usar el teclado táctil. Me imagino que es su abogado el lunes por la mañana. Veo la escena en mi mente con claridad cinematográfica. Un hombre en un traje demasiado caro, sentado en una oficina que huele a café premium y cuero sintético, revisando las pruebas del deterioro matrimonial. Con un gesto dramático, Julián le pasará el teléfono, esperando que el abogado vea en ese texto la prueba de su tormento. Allí estará mi respuesta. Un icono amarillo pequeño flotando en el mar de su desesperación. ¿Es esto todo lo que dijo?, preguntará el abogado, poniéndose las gafas, buscando algún significado oculto, alguna amenaza velada, algún rastro de inestabilidad mental que pueda utilizar a su favor. Pero usted no encontrará nada, solo la nada absoluta de un emoji de aprobación. Un visto, que es en realidad un vete a la mierda, tan sofisticado que la ley no tiene artículos para calificarlo. Había transformado su bomba atómica en un petardo mojado. He decidido que si él quiere tratar nuestro final como una baja de un servicio de streaming, yo voy a tratarlo como el cliente que por fin ha dado de baja el servicio y no piensa mirar atrás. Apago la pantalla. La oscuridad regresa a la habitación, pero el rectángulo de luz permanece impreso en mis retinas unos segundos más, como un fantasma de cuarzo. Mi boda terminó a las 3:14 am. No hubo llanto, ni platos rotos, ni la tan prometida catarsis que nos venden en las películas. Solo hubo un like y el sonido del silencio digital. Qué curioso. Creí que el apocalipsis vendría con más alboroto. El fin del mundo resulta ser silencioso, azul y tener el tamaño de la palma de una mano. Y ahora, por primera vez en años, tengo ganas de dormir de verdad. El teléfono tembló sobre la mesa de granito, con la vibración seca y autoritaria de quien cobra por minuto.
Era un número desconocido, pero el prefijo de la zona financiera lo delataba. Me di cuenta de que era él. No su marido, desde luego, sino su prórroga legal, su voz de corbata de seda y léxico de mármol. Contesté en silencio. Al otro lado, un carraspeo ensayado precedió a una voz que sonaba como si estuviera masticando legajos antiguos. Era el licenciado Arrieta. Me saludó con una cortesía tan gélida que me hizo revisar si la calefacción seguía encendida. Pero el tono cambió pronto. Su seguridad jurídica se resquebrajó al segundo minuto, justo cuando llegamos al punto álgido de la negociación. «Señora», dijo Arrieta, y pude oír cómo acomodaba unos papeles, probablemente la captura de pantalla impresa en papel de alto gramaje. «Mi cliente me ha reenviado su respuesta al mensaje de texto, donde se le notificaba la intención de disolver el vínculo matrimonial. Debo serle honesto. En mis 25 años de ejercicio, es la primera vez que un convenio de separación depende de la interpretación semántica de un pictograma de color amarillo. Me mantuve en silencio, disfrutando del sonido de su desconcierto. Me lo imaginaba allí, en su despacho con vista a la ciudad, intentando aplicar el Código Civil a un diseño de Unicode. «El pulgar hacia arriba», continuó él, y su voz subió una octava, rozando la desesperación profesional. «Según mi cliente, usted ha aceptado todas y cada una de las cláusulas propuestas, incluyendo la liquidación de gananciales y la custodia compartida del perro, mediante este símbolo. Sin embargo, para que yo pueda elevar esto a escritura pública, necesito una ratificación verbal. ¿Es ese pulgar una señal inequívoca de consentimiento o es, como me temo que alegará su defensa si esto llega a sala, una simple confirmación de recepción de mensaje?» Me imaginé al pobre Arrieta frente a un juez, sosteniendo una cartulina con el emoji ampliado. Su señoría, la parte demandada, movió su dedo virtual en señal de conformidad. Es una imagen hermosa. La justicia, esa dama ciega con una balanza, ahora tiene que decidir si un pulgar arriba es un contrato vinculante o un leído, y me importa un bledo. «Licenciado», le dije finalmente, con la voz más plana que pude fingir, ¿no le parece que la tecnología ha simplificado nuestras vidas? Él me envió un adiós en formato digital. Yo le envié una respuesta a la altura de su esfuerzo emocional. «Señora, por favor», suspiró él. «Pero hay más. Hay un segundo mensaje que mi cliente no alcanza a descifrar y que, francamente, me tiene en un callejón sin salida procedimental. Después del pulgar, usted envió el icono de la mano con las uñas pintadas, la uña de color carmín con el barniz reflectante. Me dio un vuelco el corazón de pura satisfacción. Ese era mi favorito. El emoji de «estoy por encima de esto», el de «mira cómo me importa tu drama mientras espero a que se me seque el esmalte». «¿Cómo piensa transcribir eso en la demanda?», le pregunté. Escuché un silencio pesado. Arrieta estaba probablemente buscando en su diccionario de latines algo que se pareciera a indiferencia estética ante el colapso familiar. «Ese es el problema», confesó, olvidando por un momento su papel de tiburón. «He pasado la mañana con mi pasante analizando la jurisprudencia sobre actos propios. Mi cliente sostiene que ese icono significa que usted ya está planeando su vida social post-divorcio y que por lo tanto renuncia a cualquier pensión compensatoria por daño moral. Yo, en cambio, temo que un perito lingüístico pueda interpretarlo como una actitud de desidia procesal. ¿Podría decirme, para el acta no oficial, qué quería decir con la uña pintada?» «Significa que el brillo es impecable, licenciado. Significa que mientras él escribía ese texto cobarde desde el baño de su oficina, yo estaba eligiendo un color para mi nueva libertad. No es un mensaje, es un estado mental». «Señora, un estado mental no cabe en un formulario de la corte», protestó él. «Necesito palabras. El sistema judicial español no está diseñado para procesar el sarcasmo visual. Si yo presento una captura de pantalla de WhatsApp, donde su única declaración de voluntad es un dibujo de 5 píxeles de una manicura, el secretario judicial va a pensar que me estoy burlando de la institución. Mi cliente está furioso. Dice que ese emoji es agresivo-pasivo y que constituye una vejación simbólica». Sonreí.
La idea de mi marido, un hombre que no sabe distinguir un sentimiento de una factura, sintiéndose vejado por una uña pintada de amarillo digital, era el mejor regalo de aniversario que nunca me dio. Dígale a su cliente, dije despacio, que si quiere palabras tendrá que comprarlas. Las mías ahora son caras. De momento, solo me quedan pictogramas. Si no le gusta la uña, puedo enviarle el de la bailarina de flamenco o, si se pone muy insistente con la casa de la playa, quizás el de la pila de excremento con ojos. Usted elija, licenciado. ¿Cuál de ellos prefiere intentar explicarle al juez? Arrieta colgó sin despedirse. Supongo que fue a buscar en el código de procedimientos si existe alguna nulidad por exceso de ironía gráfica. Mientras tanto, yo miré mi teléfono. La pantalla seguía allí, brillando con la imagen de esa uña perfecta, impasible, terminada. Un pequeño fragmento de luz que decía mucho más de lo que él jamás podrá pagar por traducir. El mensaje llegó un martes a las 11 de la mañana, justo entre una notificación de LinkedIn sobre un aniversario laboral que no me interesaba y un recordatorio automático para beber más agua. Ya no puedo más, quiero el divorcio, decía. Sin preámbulos, sin mayúsculas, sin esa cortesía mínima de quien ha compartido contigo 7 años de hipoteca y un perro con ansiedad crónica. Simplemente 5 palabras flotando en una burbuja gris de iMessage. Me quedé mirando la pantalla mientras terminaba de masticar un trozo de tostada con aguacate. El mundo moderno nos ha vendido la idea de que los grandes finales requieren grandes discursos, pero la realidad es que el drama consume demasiada batería. Así que hice lo único que me pareció razonable dentro de esta nueva economía del desapego. Dejé de escribir ese párrafo de reproches que empezaba a formarse en mi cabeza y, en su lugar, mantuve presionado el mensaje. Seleccioné el icono del pulgar hacia arriba. El, azul, estéril, definitivo. Ese fue mi primer movimiento en la bolsa de valores de nuestra ruptura. Y resultó ser la inversión más rentable de mi vida. 3 días después, recibí la llamada de su abogado. El tono del hombre era una mezcla de desconcierto y una irritación profesional muy mal disimulada. Me explicó, con esa voz engolada de quien factura por minuto, que su cliente estaba profundamente perturbado por mi falta de cooperación. Según él, mi respuesta, si es que un emoji podía considerarse una respuesta, era una falta de respeto al proceso legal y a la dignidad del matrimonio. Yo lo escuchaba mientras elegía el filtro adecuado para la foto de mi café. ¿Qué quiere que le diga, licenciado?, le pregunté con la voz más plana que pude ensayar. El pulgar arriba significa que recibí la información. El contrato de lectura se ha cumplido. Si Roberto quería una epopeya, debería haberme enviado una carta certificada, no un mensaje de texto mientras yo estaba desayunando. Lo que Roberto y su abogado no entienden es que, en la era de la sobreexposición, el silencio es un bien de lujo. Mientras él se dedicaba a publicar hilos interminables en Twitter sobre la frialdad emocional en los tiempos del algoritmo y la traición silenciosa, yo me limitaba a vivir en el visto. Es una posición de poder fascinante. Ver los 3 puntos suspensivos aparecer y desaparecer en la pantalla de mi teléfono es mi nueva forma de meditación. Sé que está ahí, al otro lado, escribiendo testamentos de furia, borrándolos, volviendo a escribir, buscando una reacción que valide su narrativa de víctima. Pero yo solo le doy el vacío. He descubierto que mi desapego es monetizable, aunque sea en términos de capital social. Roberto intenta hacerme quedar como la villana de una película de serie B, publicando capturas de pantalla de nuestra conversación, mi pulgar arriba contra sus 50 líneas de quejas. Sin embargo, el efecto ha sido el contrario. Internet ama el misterio. Mis seguidores han subido, no porque yo cuente mi drama, sino porque no lo cuento. Publico fotos de mis desayunos, de la luz de la tarde sobre mis plantas, de un libro a medio leer, sin subtítulos dramáticos, sin indirectas, solo la estética de una vida que sigue girando sin necesidad de un eje llamado Roberto. La desesperación de su abogado aumentó cuando me enviaron el borrador de la división de bienes. Era un documento de 40 páginas, donde Roberto reclamaba hasta el último disco de vinilo que compramos en aquel viaje a Berlín.
Mi respuesta fue enviarle un enlace a un artículo de Wikipedia sobre el minimalismo y un emoji de la carita derritiéndose. «Es usted una cínica», me dijo el abogado en la última reunión por Zoom. Roberto estaba a su lado, visiblemente más delgado, con ojeras que delataban noches enteras, revisando mi perfil de Instagram buscando una señal de arrepentimiento. «No es cinismo», le corregí, mirando directamente a la cámara de mi laptop. «Es optimización de recursos». Él pidió el divorcio por una vía digital rápida. Yo acepté las condiciones de servicio. Si ahora el cliente no está satisfecho con la interfaz de la ruptura, no es mi problema. Vivimos en la economía del desapego. Quien más siente, pierde. Quien más escribe, se devalúa. Roberto está gastando miles de dólares en abogados para intentar forzarme a sentir algo, a gritar, a llorar, a darle un párrafo que pueda usar en mi contra, pero yo solo tengo para él una galería de momentos perfectamente encuadrados donde él ya no existe. Mi silencio es más viral que sus gritos porque el silencio es imperturbable. Ayer publicó una foto de nuestro perro con una canción triste de fondo. Yo respondí publicando una foto de mis pies descalzos sobre la alfombra nueva. Ni una palabra. 3000 likes en una hora. La gente proyecta en mi calma lo que ellos desearían tener en sus propias tormentas. La capacidad de dejar ir con un solo clic. Roberto sigue atrapado en la dialéctica del siglo XX, buscando cierres, explicaciones y justicia emocional. Yo ya estoy en la siguiente actualización. He aprendido que no hay nada más letal para el ego de un exmarido que una mujer que no solo lo ha superado, sino que lo ha archivado sin ni siquiera ponerle un nombre a la carpeta. Al final del día, el divorcio no es más que una notificación que finalmente he decidido deslizar hacia la izquierda para borrarla de mi pantalla de inicio. Mi desayuno, por otro lado, todavía necesita el ajuste perfecto de saturación, y eso, sinceramente, me parece mucho más importante. Ahí está el doctor Valdivia, ajustándose las gafas con la solemnidad de quien está a punto de realizar una cirugía a corazón abierto en un archivo comprimido. Es un hombre de gestos medidos y corbata demasiado ajustada, contratado específicamente para diseccionar mi alma a través de mi historial de WhatsApp. Se hace llamar perito en semiótica digital aplicada. Un título que suena a futuro distópico y que, básicamente, significa que le pagan 300 euros la hora por explicarle a un juez por qué un círculo amarillo con 2 puntos y una raya curva es en realidad un arma de destrucción masiva. Mírenlo. Ha proyectado la captura de pantalla en la pared de la sala. Ahí está mi crimen, amplificado hasta que los píxeles parecen ladrillos de una construcción mal acabada. A la izquierda, el mensaje de mi todavía esposo, enviado a las 11:42 de la mañana, justo cuando yo estaba decidiendo si comprar leche entera o desnatada. He estado pensando y no puedo más. Quiero el divorcio. Habla con mi abogado. A la derecha, mi respuesta, enviada 3 minutos después, tras haber metido la leche en el carrito. Una simple cara sonriente. El doctor Valdivia aclara su voz. Una voz seca, de papel de lija. Dice que mi uso de la cara sonriente estándar, en este contexto, no es una muestra de aceptación, sino un ejercicio de sadismo algorítmico. Según su informe de 40 páginas, mi respuesta constituye una prueba irrefutable de crueldad mental. Dice que el ángulo de la curva de la boca del emoji, en contraste con la gravedad del anuncio de mi marido, busca invalidar el dolor del otro, anular su existencia y reducir 15 años de matrimonio a un sarcasmo visual. Dice que mi silencio textual es una forma de gaslighting estético. Yo lo escucho desde mi silla y me pregunto en qué momento la realidad decidió volverse un episodio de una serie cancelada por falta de presupuesto. Me acusan de ser cruel porque no escribí un testamento de desesperación, porque no usé mayúsculas para gritar mi agonía, ni inundé la pantalla con el emoji del corazón roto o la cara que llora a mares. Me acusan de frialdad por seguir las reglas del juego que él mismo propuso. Él me dejó por mensaje de texto. Me notificó el fin de nuestra vida compartida entre un recordatorio de la peluquería y un código de descuento para una tienda de pizzas. Y ahora su defensa sostiene que mi respuesta fue demasiado breve para ser humana. ¿Qué esperaban? ¿Un ensayo sobre la pérdida en Arial 12? ¿Un audio de 6 minutos con fondo de cuerdas y sollozos coreografiados?
Vivimos en la era de la síntesis, doctor Valdivia. Si él decidió que nuestro matrimonio cabía en 14 palabras, yo decidí que mi reacción cabía en un gráfico de 10 píxeles. El experto señala ahora el sombreado sutil en los ojos del emoji. Observen, dice señalando con un puntero láser el centro de la pantalla. La ausencia de cejas. En el código de la ironía digital, la falta de cejas en un rostro sonriente denota una complacencia agresiva. La acusada no solo acepta el divorcio, sino que se burla de la estructura institucional del matrimonio mediante el uso de un símbolo de amabilidad genérica. Es fascinante. Realmente lo es. Me quedo mirando mi propia crueldad proyectada en la pared y por un momento casi me convenzo. Casi me siento como una villana de película de espionaje que destruye imperios con un solo clic. Pero la verdad es mucho más plana, mucho más digital. La verdad es que cuando leí ese mensaje entre el pasillo de los lácteos y el de la limpieza, no sentí una explosión, sino un vacío de batería baja. En este mundo de pantallas, el sentimiento es una carga pesada que consume demasiados datos. El doctor Valdivia analiza mi sarcasmo visual como si fuera un código secreto de la KGB, pero no entiende que el emoji es el refugio de los que ya no tenemos nada que decir. Es el punto final de una conversación que se agotó hace años, mucho antes de que él decidiera enviarme ese mensaje. Mi defensa es sencilla, aunque mi abogado insista en términos legales complejos. Mi defensa es que la comunicación moderna es un chiste y yo simplemente tengo buen sentido del humor. Si me piden que sea solemne a través de un dispositivo que tiene un botón específico para enviar cacas con ojos, están pidiendo demasiado. He pasado años intentando descifrar sus silencios, sus ok, con un solo punto, sus demoras de horas en responder a preguntas sobre la cena. He sido una experta no titulada en la exégesis de sus mensajes sin leer. Y ahora que yo decido usar su misma moneda, la moneda del ahorro emocional, me llaman cruel. Miro a mi marido sentado al otro lado de la mesa. Evita mi mirada. Está concentrado en su propio teléfono, probablemente escribiendo otro mensaje que su abogado convertirá mañana en una prueba pericial. Quizás esté enviando un emoji de pulgar hacia arriba a su secretaria. Quizás esté buscando un emoji que represente el arrepentimiento, aunque dudo que exista uno con la resolución suficiente para lo que estamos haciendo aquí. El doctor Valdivia termina su exposición. Se sienta con aire de triunfo, como si hubiera descifrado el enigma. El juez me mira, esperando una reacción. Un desmoronamiento, una señal de que bajo la cara sonriente hay una mujer destrozada por la injusticia de la interpretación semiótica. Yo solo lo miro a él, luego a la pantalla, y luego vuelvo a mirar al juez. Siento la tentación de hablar, de explicar que la sonrisa del emoji no es sarcasmo. Es simplemente la máscara reglamentaria de quien ha entendido que, en el peritaje de una vida digital, lo único que queda es mantener el cursor parpadeando hasta que alguien, finalmente, decida cerrar la sesión. Pero no digo nada. No quiero arruinar la pureza de mi respuesta inicial. Al fin y al cabo, si una imagen vale más que 1000 palabras, un emoji en un juicio de divorcio vale exactamente lo que ellos estén dispuestos a pagar por su propia interpretación del vacío. El mensaje llegó a las 3:14 de la tarde, justo cuando el sol golpeaba el ángulo exacto de la pantalla para que las huellas de mis dedos parecieran un mapa de grasa y descuido. No hubo preámbulos, ni tenemos que hablar, ni esa cortesía fúnebre de los que aún guardan un poco de respeto por el cadáver de lo que construyeron. Solo un texto. He decidido que quiero el divorcio. No vuelvas a llamarme. Mis abogados se pondrán en contacto contigo. Me quedé mirando la burbuja azul de iMessage. La puntuación era perfecta, lo que significaba que no lo había escrito con rabia, sino con la frialdad de quien redacta un inventario de oficina. Mi respuesta fue un pulgar hacia arriba. Un simple emoji de color amarillo ictericia, el pulgar estándar, el OK corporativo que le das a un repartidor de Amazon o a un jefe que te pide un informe a última hora. Lo que Alberto no sabía, y lo que su abogado de traje de 3 piezas y sonrisa de tiburón herbívoro tardaría semanas en procesar, es que yo no estaba en shock. El shock es para los humanos que aún creen en la espontaneidad del alma.
Yo, en cambio, vivía en el ecosistema del Big Data, y Silicon Valley me había avisado de nuestro final mucho antes de que él tuviera el valor de ponerlo por escrito. Es raro cómo funciona la intimidad del algoritmo. Los humanos tenemos un instinto para mentir. Nos decimos que estamos bien mientras buscamos en Google cuánta soledad es normal en un matrimonio. Pero los metadatos no menten. Ya 3 meses antes de ese mensaje, Instagram me había comenzado a mostrar anuncios de escapadas de fin de semana para una sola persona. Mi cuenta de Pinterest, que alguna vez estuvo llena de recetas de asado para 6 personas y de decoración de salas compartidas, comenzó a sugerirme apartamentos tipo estudio y estilo de vida minimalista. Antes de que yo pensara en la palabra soledad, Google ya sabía que nos separaríamos. Alberto estaba teniendo una aventura, lo sabía, porque mis búsquedas en Amazon pasaron de ser corbatas de seda a libros sobre cómo superar una traición narcisista, solo por cómo buscaba respuestas a sus ausencias. El algoritmo examinó mis pausas, mis búsquedas a medianoche sobre las leyes de propiedad conyugal y mi interés repentino por los efectos secundarios del Lexapro. El algoritmo no llora, solo optimiza. Por eso cuando llegó el mensaje, mi muro de Instagram dio la vuelta final, la más cínica de todas. El mismo segundo que mandé ese like de pulgar amarillo, mi feed se convirtió en una guerra civil entre el alivio y la autodestrucción. Por un lado, la publicidad agresiva de bufetes de abogados en la calle Serrano, con eslóganes que prometían el futuro que te mereces y fotos de mujeres empoderadas mirando al horizonte con un traje blanco. Por otro lado, promociones de helado por litro, 2 por 1 en Ben & Jerry's y ofertas directas de aplicaciones de delivery que parecían decir: sabemos que no te vas a duchar hoy, aquí tienes unos nuggets de pollo con un 30% de descuento. El contraste tenía un humor negro exquisito, lactosa y litigios, juicios veloces y grasas trans. Era como si mi teléfono estuviese intentando decidir entre el hecho de que yo era una mujer de armas tomar o una criatura herida que necesitaba ser cebada en el sofá. El mejor antropólogo del mundo es el Big Data, pero no tiene tacto. No entiende que se puede ser ambas cosas a la vez. Puedes estar redactando una cláusula sobre la distribución de acciones de la compañía y tener marcas de chocolate en la comisura de los labios. Pasados unos días me llamó el abogado de Alberto. Se sentía ofendido. Su falta de seriedad perturba sobremanera a mi cliente, señora. Ese emoji como respuesta se considera una falta de respeto procesal. Casi podía oler el almidón de su camisa a través de la fibra óptica. Le dije que, según mi cálculo de usuario, el 84% de nuestras últimas conversaciones habían sido emojis de comida o caras neutras, por lo que el pulgar hacia arriba era simplemente la conclusión lógica de nuestra degradación semántica. Lo que más me duele no es el abandono de Alberto, es la eficacia con que la máquina me ha procesado. Un ojo sin párpados me está mirando. A veces en la noche abro el buscador y escribo la primera letra de algo para ver qué me sugiere. El otro día me puse una B, esperaba días de vacaciones. Me propuso venganza legal y vinos tintos de reserva. Me pregunto si el algoritmo también sabe cuándo me volveré a enamorar. O ya ha elegido al siguiente candidato en base a nuestras coincidencias de historial de búsqueda. Tal vez algún día me aparezca en Instagram la publicidad de un hombre que también levante el pulgar hacia arriba para evitar la pelea. Y entonces sabré que el círculo de la optimización digital se ha completado. Por otro lado, me comeré el helado que me recomendó la inteligencia artificial y esperaré a que el abogado me envíe el siguiente PDF. Ya seguro tengo preparada la respuesta automática en mi teléfono. La cuadrícula de Zoom es el nuevo purgatorio, solo que aquí hay menos fuego eterno y muchos más problemas de banda ancha. Allí nos quedamos los tres, a la deriva entre rectángulos de luz azul como astronautas perdidos en una galaxia de rencor burocrático. Ricardo escogió para el momento el fondo Oficina Ejecutiva UMUBA 4. Es una biblioteca digital, llena de libros de lomo de cuero que nunca se han abierto porque no existen, son solo píxeles simulando sabiduría y orden. Ahí está él, con la camisa perfectamente planchada y ese nudo de corbata que grita: soy víctima de una mujer emocionalmente errática. Decidí que, para mí,
La única defensa era la honestidad estética. Llevo puesto el pijama de franela con estampado de pingüinos que siempre detestó porque, según él, mataba la libido. La libido ya no solo está muerta, ha sido incinerada y sus cenizas esparcidas por un mensaje de texto. No es un fondo virtual mi oficina, es mi realidad. Se distingue la esquina de una pila de cajas de pizza y una lámpara que parpadea con la misma intensidad que mis ganas de seguir casada. El abogado de Ricardo era un hombre llamado Doctor. Empezó a hablar Garrido, que parecía estar hecho de cartón corrugado y cafeína. Le observo mover los labios con una urgencia casi religiosa. Habla de daño moral, de frialdad extrema, de obstrucción del proceso comunicativo. Mi respuesta a la demanda de divorcio fue, según él, un acto de agresión psicológica. Todo esto es porque cuando Ricardo me escribió, «Ya no puedo más, quiero el divorcio, hablarás con mi abogado». Yo le respondí con el emoji del pulgar hacia arriba. El clásico, el amarillo normal. Ni siquiera me preocupé de elegir el color de piel que más se aproximara al mío. Fue un pulgar universal, un vale digital que al parecer le ha causado más trauma que si le hubieran quemado la colección de vinilos. El doctor, en la pantalla. Garrido alza más el tono de su indignación. El emoji es una falta de respeto al sagrado contrato del matrimonio, dice. Un dado que muestra una indiferencia patológica. Y es aquí donde descubro el verdadero poder del siglo XXI. El botón de silenciar. Le doy clic. El pequeño icono del micrófono se cruza con una línea roja y de repente el mundo es un lugar mejor. Garrido sigue haciendo gestos. Su cara se vuelve de un tono escarlata que no va bien con su corbata a rayas, pero para mí, ahora él es una película muda de calidad muy baja. Es una danza contemporánea sobre la burocracia del desamor. Estoy buscando mi taza de café. Ricardo me mira a través del lente, intentando descifrar si estoy escuchándolo o mi conexión se congeló. No está congelado, Ricardo. Acabo de decidir que tu banda sonora ya no es compatible con mi sistema operativo. Tomo un trago largo. No es un café. Es un Malbec aceptable que encontré en la despensa y que sabe a gloria a las 11 de la mañana. Probablemente sea el acto satírico más puro que he hecho en toda mi vida. Beber vino en una taza blanca de cerámica que dice World's Best Wife. La ironía sabe a roble y frutos del bosque. Observo a Ricardo y se inclina sobre la cámara. Le entiendo perfectamente lo que dice. Está diciendo, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Se nota su frustración. En el mundo analógico, él podía alzar más la voz para ganar la discusión. En Zoom, si yo decido que él no tiene audio, él no existe. Soy el dios de mi propia UI. Él es solo un trozo de datos comprimidos tratando de meterse en mi sala. Garrido sacó un papel. La acerca a la cámara. Es una foto impresa de nuestro chat de WhatsApp. Aquí está mi pulgar hacia arriba, ampliado y pixelado, que parece una obra de arte pop minimalista sobre el fin de una era. El abogado lo señala como si fuera la prueba reina en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Yo me sonrío. No es una sonrisa cínica, es una sonrisa de paz técnica. Me pregunto si debo escribir en el chat de la reunión. Se te ve muy bien el fondo de oficina, Ricardo. Casi parece que trabajas. Mas no lo hago. La indiferencia es un músculo al que hay que hacer ejercicio con disciplina. De pronto, en mi pantalla aparece un cartelito amarillo que dice, «Su conexión es inestable». Me echo a reír. El algoritmo tiene sentido del humor. Mi conexión siempre fue muy inestable, doctor Garrido. Mi matrimonio era una zona de cobertura emocional muy baja, donde las palabras se perdían en el buffer del orgullo. Empieza a teclear furiosamente Ricardo. Asumo que me envía otro texto diciéndome que soy una inmadura. Mi móvil vibra en la mesa, pero no lo miro. Yo prefiero ver cómo de repente se le pixela la imagen. Los cuadros verdes y grises que dividen su rostro. Su rabia se vuelve un error de procesamiento. Ahora él es un glitch, un fallo en el sistema. Vuelvo a beber de mi taza que dice, mejor esposa del mundo.
El vino me calienta la garganta, mientras observo cómo por fin el doctor Garrido se da cuenta de que lleva 5 minutos sermoneando a una mujer en pijama que solo asiente con la cabeza, y se rinde y deja de hablar mientras suena el silencio más absoluto de su lado de la línea. Me despido con un gesto de la cámara, un movimiento de mano lento, casi real, casi humano. Acto seguido, con mano precisa de cirujano, llevo el cursor hasta el botón rojo de salir de la reunión. Los miro por última vez antes de hacer clic. En su oficina falsa, Ricardo parece pequeño. Me siento tan grande en el desorden de mi realidad. Ick. La pantalla se queda en negro. Mi reflejo se asoma en la pantalla apagada. Tengo el pelo revuelto, ojeras y llevo puesto un pijama de pingüinos. Pero, por primera vez en años, no hay lag entre lo que siento y lo que el mundo observa. Me regalaron el divorcio por mensaje de texto. Me salvó del drama de las lágrimas y me dio el superpoder del silencio digital. Dejo la taza vacía sobre la mesa. El silencio en casa es analógico, profundo, y afortunadamente no necesita contraseña. Me pregunto si habrá algún emoji que describa esta sensación de ligereza. Es probable que no. Hay sentimientos que se quedan demasiado grandes para caber en un cuadradito de 16 píxeles. O quizás sí, quizás siempre fue suficiente dar el pulgar hacia arriba. Todo está perfecto. Ir fuera de la reunión. Apague el equipo. Empezar la vida de nuevo. El abogado tiene una voz que huele a papel viejo y a café recalentado. Ayer me llamó para hablar no de la escritura de la casa de la playa, ni del coche que todavía estamos pagando a plazos, sino para tratar el tema de los activos intangibles de alta prioridad. Así es como llamó, con toda la gravedad de un notario del siglo XIX, a nuestra cuenta de Netflix. Me dijo, sin que le temblara el pulso, su cliente reclama la titularidad del perfil principal, el perfil número 1. El que lleva el nombre de la cuenta, el que hereda el histórico de búsqueda original. Es curioso cómo la ley no hace caso al peso de los algoritmos. La casa no es más que cemento, muebles de IKEA, a los que ya se les están saliendo los tornillos, y una hipoteca que nos sobrevivirá a los dos. Pero la cuenta de Netflix es el resultado de mis impulsos nocturnos, de mis debilidades a las 3 de la madrugada y de la versión de mí misma que he ido esculpiendo a base de documentales sobre asesinos en serie y cine iraní con subtítulos. Darle el perfil principal es como darle el diario de mi subconsciente para que siga pintarrajeando sus gustos de gasolinera. Porque hablemos de ello, hablemos de la razón verdadera por la que este divorcio es una medida de higiene mental, su historial de visionado. Llevo años con mi sección de recomendado para ti, convertida en una zona de guerra. Un campo de batalla donde mis refinadas películas de la nueva onda francesa intentaban sobrevivir a una invasión implacable de cine de acción de los años 90. Mi algoritmo cree que soy una persona que disfruta viendo a hombres con exceso de testosterona y chaquetas de cuero explotar edificios sin mirar atrás gracias a él. Steven Seagal se ha instalado como un parásito digital en mi pantalla. Mis recomendaciones de directores premiados en Cannes se cruzaban con el lado de Jean-Claude Van Damme y su elasticidad imposible y sus tramas de venganza de guión de servilleta. Era una convivencia de lo más insoportable. Mi interfaz gráfico gritaba ayuda. Siempre que abría la aplicación, el televisor me preguntaba si quería seguir viendo la película en la que un exmarine retirado rescataba a su hija de una banda delictiva en Europa del Este. No, no quería. No lo he deseado nunca. Mi marido entiende que el algoritmo es fruto del esfuerzo conyugal, afirma el abogado. Dice que él le puso diversidad temática a la cuenta. Es increíble el lenguaje que usan los hombres cuando quieren apropiarse de algo que no es suyo. Lo que él denomina diversidad, yo lo llamo contaminación lumínica digital. Me recordó que fue él quien configuró la cuenta originalmente en aquel televisor inteligente que compramos en las rebajas. Como si la acción de insertar una contraseña le diera derechos de por vida sobre mi flujo de datos. Al abogado le respondí con el mismo silencio con el que respondí al mensaje de texto donde me pedía el divorcio mi marido. Este emoji de la cara neutra, el que no tiene boca, el que se limita a contemplar la estupidez humana desde su llano de píxeles amarillos,
Estoy mirando la pantalla ahora mismo, mientras el abogado balbucea sobre la equidad en el reparto de suscripciones. Ya entré en la configuración. Es un momento santo. Es la verdadera firma del Acta de la Libertad. No, la paz no me la va a dar un juez, sino el botón de eliminar perfil. He empezado por el suyo. Ha sido de cirugía. Un clic y 10 años de tipos duros saltando de helicópteros desaparecen en el vacío binario. Adiós a las persecuciones en coche por las calles de Los Ángeles. Adiós a los finales predecibles de héroe se queda con la chica. Es una purificación algorítmica, casi religiosa. Siento el código limpiarse, las líneas de datos reordenarse, sacudiéndose el polvo de las explosiones baratas. Mi apartado de seguir viendo es ahora un blanco desierto, impoluto, listo para ser colonizado solo por mis intereses. Esa es la muerte de la recomendación mediocre. Ver cómo mi algoritmo se desintoxica de sus gustos me produce más satisfacción que cualquier terapia de pareja que hayamos rechazado. Es recuperar el mando de mi tiempo libre, de mi identidad digital, de ese pequeño rincón del universo que no necesita saber quién es Chuck Norris. El abogado continúa hablando. Dice que su cliente está dispuesto a renunciar a la cafetera express si yo le paso la antigüedad del historial. Pobrecito, no entiende que el historial no es objeto. El historial es el reguero de una presencia que no reconozco ya. No voy a darle el perfil principal. No por maldad, sino por amor a las estadísticas. Ahora mi perfil es una pizarra nueva, una soledad perfecta, en alta definición, sin cortes de cine de bajo presupuesto. Por fin, la pantalla me devuelve exactamente lo que soy, y no la sombra de alguien que nunca supo apreciar un buen plano secuencia. Al final, el divorcio no se firma con pluma, se hace con el control remoto. Para eso, pulgar arriba. Dicen que el amor se construye ladrillo a ladrillo, pero nadie te advierte que el desamor moderno se desarma carácter por carácter en una danza de ceros, y unos que no deja cicatrices, sino píxeles muertos. Cuando me llegó aquel mensaje de texto pidiendo el divorcio, no tuve la sensación de que todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros. Lo que sentí fue, más bien, la vibración metálica de un teléfono sobre una mesa de cristal. Fue un sonido seco, casi burocrático, muy breve, como una noticia de que el paquete que nunca has pedido por fin ha sido entregado. Él fue siempre un hombre de grandes gestos narrativos. Pensaba que mi vida era una novela rusa, densa y llena de subtexto. Por eso, luego de mi silencio inicial, decidió enviarme el manifiesto. No fue un correo electrónico, fue una autopsia digital. 10 páginas en fuente Arial tamaño 12 y con interlineado sencillo. Una relación detallada de sus traumas infantiles, de mis supuestas carencias afectivas, de cómo su evolución espiritual ya no encaja con mi inmovilismo emocional. Leerlo era como tratar de beber de una manguera de bomberos llena de resentimiento. Cada párrafo concluía con una pregunta retórica acerca del sentido de la existencia y la índole del compromiso. Todo lo leí mientras esperaba que se calentara el café. Y así se dio la paradoja. En el mundo analógico le habría contestado con otra carta o un grito o rompiendo un plato de la vajilla comprada en aquel viaje a Segovia. Pero en este reino de las pantallas reina la economía del esfuerzo. Observé el cursor parpadear al final de su 10ª página de agonía. El cursor se reía de mí, exigiendo una réplica a la altura de su drama épico. Él quería una guerra dialéctica de trincheras. Él quería que yo abriera mi alma para que él pudiera subrayar mis errores con un marcador fluorescente virtual. En su lugar, elegí el menú de símbolos. Busqué entre las caritas felices y los animales de granja. Y ahí estaba, el pequeño fantasma blanco con la lengua afuera y los brazos extendidos en una postura de eterna irrelevancia. El emoji de un fantasma. Send. Fue un acto de completa desmaterialización. En un instante sus 10 páginas de trauma se convirtieron en un ruido de fondo. Un fantasma para responder a un hombre que ya se iba convirtiendo en humo. No hubo palabras, ni reproches, ni «tienes razón», ni «estás loco». Un simple gráfico de pocos kilobytes que decía «ya no estoy aquí y tú tampoco».
La reacción no se hizo esperar, pero no fue la suya, sino la de su abogado. Un hombre que cobra, me parece, por palabras, y que, por lo tanto, detesta la brevedad. Me llamó 2 días más tarde con voz de falsa concesión, pero que destilaba una deliciosa frustración burocrática. Señora, mi cliente está confundido, dijo el abogado. Les hemos mandado una detallada exposición de los motivos de la separación, un documento técnicamente sincero y emocionalmente honesto del cese de la convivencia, y su respuesta ha sido, cito textualmente, un dibujo de un espíritu burlón. Comprenderá que esto dificulta el proceso de mediación. No se puede litigar contra un pictograma. ¿Por qué no? Dije, manteniendo esa frecuencia plana que solo se consigue tras años viendo tutoriales de meditación que nunca funcionaron. El fantasma es una metáfora cabal. Es la falta de cuerpo del delito, el desvanecimiento de las obligaciones y, sobre todo, el hecho de que ya no hay nadie al otro lado de la línea para escuchar sus quejas de 10 páginas. Se hizo un gran silencio. Oí crujir papeles al otro lado. El abogado de mi esposo está acostumbrado al odio. El odio es sólido, el odio es procesable, el odio puede convertirse en una cláusula de compensación económica, pero la indiferencia codificada es un vacío legal. Mire, insistió el abogado, él necesita un cierre. Tiene que ver que usted ha procesado la dimensión de su dolor. Enviar un emoji es una falta de respeto a la solemnidad del final de un matrimonio. Se perdió la solemnidad cuando me pidió el divorcio por WhatsApp mientras compraba detergente. Dije, ello escogió el canal. Solo estoy optimizando la comunicación. Él me trajo 10.000 palabras de estruendo. Yo le di un símbolo de silencio. Es una equidad de intercambio en el mercado de valores emocional. Colgué. Es la paradoja de la comunicación binaria. El odio épico, el que alimentó las tragedias griegas y las novelas de la tarde, necesita oxígeno y espacio. Hay que esperar que el otro tome el guante y lo devuelva con la misma fuerza. Pero cuando contestas a una declaración de guerra con un icono de unicornio o de berenjena, o en mi caso de fantasma, el odio no tiene dónde aterrizar. Se hace intangible, no se puede albergar una monumental animosidad cuando la otra parte se niega a usar más de 3 caracteres. Mi esposo quería que nos destruyéramos como dioses, yo decidí que nos borremos como un caché defectuoso. Me pasa que, de noche, me pongo a mirar el móvil. Yo sé que él está ahí, escribiendo otro ensayo acerca de su infelicidad, borrando frases, buscando el adjetivo que finalmente logre herirme. Me imagino sus dedos temblando sobre el teclado, esperando mi explosión, mi reclamo, que sea el monstruo que justifique su huida. Pero entonces me acuerdo de mi pequeño fantasmino blanco. Veo que la mayor victoria en esta era de saturación no es tener la última palabra, sino negarse a entrar en el lenguaje del otro. Él aspira a ser una tragedia. Yo prefiero ser un error de conexión. 404. No se encontró el sentimiento, y mientras el mundo digital sigue dando vueltas, yo me siento extrañamente liviana, sabiendo que, por fin, me he vuelto invisible para quien solo sabía verme a través de una pantalla. Todavía recuerdo el sonido de la notificación. Era un miércoles cualquiera, a las 3 de la tarde, ese vacío existencial entre la comida del mediodía y la vida real. Mi esposo, el hombre con el que había compartido 10 años de hipotecas, gripe y silencios cómodos, decidió que nuestra historia cabía perfectamente en una burbuja de chat de color azul. No aguanto más. Quiero el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Sin más preámbulos. Sin esas incómodas conversaciones en la mesa de la cocina donde uno de los dos acaba mirando fijamente una mancha en el mantel. Solo 14 palabras y un punto final que sonaba como un portazo digital. Me quedé mirando fijamente la pantalla. El cursor parpadeaba esperando una tragedia, un insulto, una súplica escrita con los pulgares temblorosos. Pero en su lugar sentí una extraña ligereza, una especie de epifanía pixelada.
Me di cuenta de que si él había decidido reducir nuestro matrimonio a un mensaje de texto, yo tenía el derecho soberano de reducir mi respuesta a un solo carácter. Busqué en el catálogo de los emojis, pasé por alto las caras llorando, los corazones rotos y las llamas. Me quedé en el pulgar hacia arriba, el pulgar azul, estéril, el que se utiliza para confirmar que has comprado la leche o que llegas tarde a una reunión. Un simple pulgar hacia arriba. Lo mandé y bloqueé mi teléfono. Ese fue el inicio de lo que yo llamo el gran colapso de la seriedad. 2 días después, entró en escena el licenciado Valenzuela. Me mandó un correo electrónico de 8 páginas, un monumento a la jerga legal, plagado de términos tales como disolución vincular, activos gananciales y compensación económica. Era un documento diseñado para asustar, para que yo llamara llorando o buscara un tiburón legal que le respondiera con otras 20 páginas de odio impreso. Yo, sentada frente a mi computadora, abrí el archivo, lo leí entero y le respondí con el emoji de la carita con la mano sobre la boca. Ese parece que se está riendo de un secreto o que se está conteniendo para no vomitar. Solo eso. No tardó en sonar el teléfono. Era Valenzuela. Su voz sonaba como papel de lija. «Señora, esto es una cosa seria», me dijo. «Su esposo le está pidiendo la casa de playa y la custodia compartida del perro. Necesito una respuesta formal». Le dije que mi respuesta ya estaba en su bandeja de entrada y que, si necesitaba más detalles, podía revisar mi historial de mensajes. Me colgó. Después vino una guerra de desgaste en la que mis únicas armas eran pequeños pictogramas amarillos. A cada demanda agresiva, yo respondía con una bailarina de flamenco. A cada amenaza de juicio, yo mandaba un ovni. Comenzó a derrumbarse el licenciado Valenzuela. A las 11 de la noche me mandaba correos preguntando qué significaba el ovni. Metáfora de que me sentía alienada de mis propias pertenencias. O sugería que sus argumentos no tenían base terrenal. No, licenciado, es que solo me gustan las luces de colores. La semana pasada ocurrió lo impensable. Nos reunimos por Zoom a terminar términos. Allí estaba mi ex, encogiendo los hombros con el aspecto de alguien que ha intentado luchar contra la niebla y ha perdido. En vez de acometerme, el licenciado Valenzuela suspiró profundamente ante la cámara, se acomodó las gafas y miró a mi marido, y le dijo con voz llena de una derrota casi poética: «Se rinde». Me miró a través del lente y confesó: «Señora, debo admitirlo, he manejado casos de oligarcas, de políticos, de criminales de cuello blanco, pero jamás me había enfrentado a esto. Su táctica de mínima respuesta es la estrategia de negociación más eficaz que he visto en 30 años de carrera. No hay nada contra que luchar. No me da palabras, ni rabia, ni asidero legal. Has convertido este divorcio en un vacío semántico donde mis argumentos simplemente se mueren de inanición». Mi esposo le echó una mirada horrorizada. Él quería una guerra, quería drama, quería sentirse en la película de abogados donde él era el protagonista y el mártir. Pero yo solo le había dado un me gusta. Hoy por fin firmé los papeles. Todo, por supuesto, fue digital. Un clic acá, un chequeo de identidad allá. Escuché un ping de aquel sistema que procesaba mi firma electrónica. Era un aviso de una red social. En algún rincón del universo de los datos, alguien acababa de responder a un mensaje antiguo. Entré por curiosidad. Ella era mi ex. Había dado like a mi emoji original, a ese pulgar azul que lo había iniciado todo hacía 3 meses. Me quedé mirando el papel donde decía: «Estado divorciada». Sentí una liberación final que no olía a incienso ni a aire de montaña, sino que sabía a triunfo de binario. El sistema es una broma pesada. El amor moderno es un contrato de servicios que se da de baja con un clic, y yo por fin había entendido el remate del chiste. Apagué el portátil, me senté en el sofá, en medio del silencio total de mi casa, y por primera vez en años no necesité decir nada. Me serví una copa de vino, miré por la ventana y mentalmente me mandé a mí misma el emoji de las estrellas brillantes. El gran colapso de la seriedad se había acabado y yo era la única que quedaba en pie, sonriendo sin mover ni un solo músculo de la cara, sin etiquetas,
sin dramas, solo el glorioso y absoluto silencio de un chat vacío. Fue un pulgar arriba, azul, pequeño, digitalmente perfecto. No hubo letras, no hubo puntos suspensivos que se movieran en la pantalla por minutos infinitos, sugiriendo una furia contenida o un testamento de desilusión. Solo un pulgar. El mensaje de Esteban, por el contrario, había sido un bloque denso de texto plagado de términos tales como espacio personal, crecimiento divergente y la palabra de moda para cualquier cobarde, procesar. Me estaba pidiendo el divorcio entre un meme que le mandó su hermano y una notificación de su app de running. 10 años de matrimonio, resumidos en un párrafo que necesitaba hacer scroll para poder leerlo completo. Y yo, en un gesto de ahorro emocional que todavía me asombra, le devolví un pulgar hacia arriba. Al cabo de 3 días me llamó el abogado de él. El licenciado Garrido hablaba como quien ha buscado una trinchera y ha encontrado un campo vacío. Me quedé perplejo. Me preguntó si había recibido la propuesta formal para la liquidación de bienes que me envió por correo electrónico. Sí, la vi, le dije. Me preguntó cuándo enviaría mis enmiendas, mis demandas, mi lista de agravios o, por lo menos, el nombre de mi abogado. Le dije que no habría correcciones. La lista de bienes me parecía equitativa, podía quedarse con la cafetera italiana y con el crédito de la casa. Yo solo quería mis libros y el derecho a no volver a ver su foto de perfil nunca más. Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. Garrido tragó saliva. Con voz llena de profesional condescendencia me dijo que aquello no era normal, que el divorcio es un proceso de fricción, una arquitectura de conflictos. Me contó que Esteban estaba inquieto por mi falta de respuesta. Mi silencio hacía más ruido que cualquier grito. El pulgar emoji se había vuelto un espectro que atravesaba su historial de mensajes, una respuesta tan liviana que lo aplastaba. Esteban andaba buscando un buen drama. Busco una reacción escenificada que ratifique la trascendencia de su decisión. Ella quería que yo me peleara por las migajas para sentirse como un valioso botín de guerra. Pero ya no me quedaba ancho de banda para eso. En este mundo que nos obliga a estar permanentemente conectados, donde cada ruptura se debe acompañar de un hilo de Twitter o una indirecta en Instagram, el silencio es la única rebeldía que nos queda. Se nos ha enseñado que para que algo sea real, tiene que ser ruidoso. Si no hay conflicto, parece que no hubo amor. Parece que no hay compromiso si no hay una feroz batalla legal. Pero aprendí, mientras miraba ese pulgar azul en la pantalla, que la ligereza es una forma de poder. Lo ligero pesa tanto para quienes necesitan el peso del drama para sentirse vivos. Esteban me envió 3000 palabras de explicación porque necesitaba convencerse de que él era el protagonista de una tragedia griega. Le respondí con un píxel porque entendí que ya ni siquiera era un extra en su película. Y eso es lo que el abogado no lograba comprender. Me preguntaba, ¿de verdad que no tienes nada que decir? Y pensaba en la energía que ahorrábamos cuando dejábamos de tratar de tener la última palabra. La última palabra es una trampa, es el anzuelo que te deja enganchada a una historia que ya se acabó. Garrido colgó al fin frustrado, supongo planeando cómo facturar una mediación que no tuvo oponentes. Dejé el teléfono sobre la mesa y sentí una claridad casi eléctrica. Por años fui yo la que cargó con el peso de nuestras conversaciones circulares, de nuestras discusiones sobre quién lavaba los platos o quién se había olvidado de llamar a quién. El divorcio por mensaje de texto fue la gota que colmó el vaso, pero también fue el regalo más grande. Fue la prueba de que nuestra relación se había vuelto tan liviana, tan hueca, que bastó una mala señal de Wi-Fi para destruirla. ¿Por qué había yo de darle la firmeza de una respuesta bien redactada? ¿Por qué iba a desperdiciar mi tiempo, que es lo único que el dinero de su abogado no puede comprar? La lección, al final, es que vivimos en un mercado de atención. Reaccionar es pagar, invertir es contestar. Y he decidido sacar mi dinero de esa cuenta. El emoji no fue una escapatoria, fue un punto final escrito en el lenguaje de nuestra época. Un lenguaje que fue su elección y que yo tan solo perfeccioné. Así que aquí me tienes, sentada en una sala que pronto dejará de ser mía, invitándote a hacer lo mismo. Deja ir el teclado.
No sigas buscando la frase perfecta que los haga arrepentirse, el argumento irrefutable que te dé la razón, el descargo de 1000 caracteres que alivie tu ego, pero encadene tu espíritu. No hay nada que destruya más el ego ajeno que la falta de importancia. Deja que las cosas mueran con la misma facilidad con la que fueron tecleadas. No les hagan el honor de una autopsia complicada. Un pulgar hacia arriba, una pantalla en negro, un visto. Es una libertad absoluta ser la persona que no tiene más que decir. Apaga la pantalla, inhala y exhala. Mira cómo el mundo sigue girando. Tú no tienes que añadir más ruido al sistema. La levedad no es la ausencia del dolor, es la decisión de no hacer del dolor una propiedad pública. A fin de cuentas, lo que no se escribe no nos obliga. Y yo, por fin, no tengo ni un mensaje pendiente.